Eh, este tutorial va a ser para mostrar, es como la metodología de trabajo que vamos a utilizar para trabajar en Illustrator. Eh, como quedó, como quedó seteado esto desde el tutorial anterior, desde que yo ya importé desde ArchiCAD a PDF y el PDF lo abrí en Illustrator, tienen que ver el tutorial anterior para poder comenzar. Eh, Porque aquí yo ya tengo creadas las capas y creadas las capas, ¿no? Algunas capas ya tienen algunos elementos, por ejemplo la de los hatch. Por ejemplo, si la prendo porque la tengo apagada, ya tengo estas líneas de hatch puestas en esa capa, en esa sección acá de la capa, que es la línea de muy fina. Y otros que todavía no traslado sus capas correspondientes y etcétera. Pero tienen que ver el tutorial uno para ver cómo se explota esto, porque algunas cosas están agrupadas, etcétera. Pueden revisar ese antes de comenzar con este. Bueno, como recapitulando un poco, al momento de explotar todo esto, eh, se generan en la capa uno, que es como la capa que sería como que todo está en la misma capa, y empezamos a crear todo el resto de las capas. En el caso de text, 00 textos, eh, 01 grueso, después medio, fino, muy fino, hatch, y sólidos uno y sólidos 2 que son los que voy a utilizar. Sólidos uno, en este caso si apago la capa de todo, el sólido uno es todo lo que es este borde que se está cortando. Eh, ya tengo ciertos elementos ya que podría ir trabajando. Y dentro de estas cosas ya se pueden crear incluso subcapas. Dentro de estas interiores, unas capas, unas subcapas que pueden ir asociando otras cosas. Pero eso lo podemos ver en el transcurso del tutorial. Bueno, yo al momento de que, por ejemplo, cuando ya, como lo vi en clases, cuando ya seleccionaba todos estos elementos que eran los mismos, por ejemplo, esto le di que era el color de relleno y me seleccionó todos estos sólidos y los llevé a esta capa de sólidos uno. Con el botón secundario lo organicé y lo llevé a la capa actual. En este caso está desactivado porque ya están en esa capa. Mi metodología es ir apagando las capas que ya tengo ya como a la que le voy llevando cosas antes de cambiarle los colores y esas cosas. Otra cosa importante, en el tutorial anterior se mostré cómo se creaban estos, cómo se creaban los pinceles que vamos a utilizar, que son los en blanco y negro, que yo tengo creados igual en colores, pero vamos a trabajar solo los con blanco y negro. Y después cómo se guardaba y después cómo se importaba. Eso tienen que verlo también en el tutorial el anterior. Eh, bueno, y acá aparecen estas líneas, que no todas quedaron como con línea de corte. Si se dan cuenta, estas líneas gruesas son diferentes a estas líneas grises. Así que ya uno tendría que ya empezar a seleccionar de a una. Por ejemplo, acá lo mismo, que las de corte quedaron con otro color. Pero por ejemplo, ahora voy a tomar estas negras, voy a acercarlo un poco para que se vea, porque hay una pequeña diferencia entre esta y esta. Voy a seleccionar esta línea, que es la que necesito, y voy a decir que el, el grosor del trazo es el que quiero que me seleccione. Y en ese caso también me seleccionó estas de acá, porque también está cortando. Así que esas las podría deseleccionar, pero eso lo podemos ir viendo más adelante. Y todo eso grueso lo voy a llevar a la capa grueso 01. Selecciono la capa, porque estaba en esta. Selecciono la capa con el secundario. Voy a organizar y enviar a la capa actual. Ahí me llevo también eso. Ya sabemos que eso después lo podemos cambiar. Como sé que esta línea de acá y esta línea de acá también son líneas de corte, las voy a ir seleccionando de a una. Por ejemplo, esta voy a aprovechar de limpiar aquí el modelo un poco. Voy a llevar esta línea hacia acá. Eso, lo único que hice fue tomar la esquina con esta fecha de selección, no con la de selección directa, sino la de selección o comando o V. Estiro el punto y llego hasta el otro punto de la intersecta la línea y ahí conecto. Voy seleccionando. Si selecciono uno y después selecciono otro, se me deseleccionan. Así que
al seleccionar una con el Shift voy seleccionando las otras. Por ejemplo, esas dos, sé que esas tres que seleccioné son de corte y también o sea, son líneas gruesas de corte, las voy a llevar también al lado a la capa de grueso. Botón secundario, organizar y llevar a la capa actual. Y sé que todas estas líneas, a excepción de esta y esta, son líneas de corte. Así que voy a seleccionar todas esas líneas. Aquí ya estoy seleccionando una por una, pero porque quiero que entiendan el procedimiento, porque hay algunas líneas que van a ser distintas. Ya también la voy a llevar a grueso y enviar a la capa actual. Por ejemplo, ahora sé que el resto de las líneas grises, como estas, y estas que están acá, son líneas de proyección. Y en relación a los espesores que vamos a utilizar, como les expliqué en clase, para los que no han visto la clase, vayan a la clase y vean lo que comentamos ahí. Que todo lo que sean elementos arquitectónicos y construidos van a estar en la capa medio. Después vamos a ver los espesores. Ahora nos interesan las capas. Y ahora vamos a utilizar el procedimiento de seleccionarla. Y en este caso me interesan todos los parámetros, no solamente un solo parámetro, sino voy a poner todos los parámetros. Voy a seleccionar de nuevo. Lo que me interesa es que me seleccione a partir de todos los parámetros, como color, espesor, etcétera, para poder diferenciarlo. Así que lo selecciono y como ya está activado el todo, aprieto afuera y ahí me selecciona todas las grises que necesito. En este caso las voy a llevar a la capa medio, como les comenté antes. Botón secundario. De nuevo, se me seleccionaron. De nuevo, selecciono objetos similares. Secundario. Organizar. Ve, ahí cometí el error de que no estaba en la capa correspondiente, así que voy a la capa media. Ahora sí. Organizar y enviar a la vista actual. Perdón, organizar y enviar a la vista actual. A la capa actual, perdón. Y ahí voy avanzando y se me van ya desapareciendo un par de cosas. Ahora voy a seleccionar estas líneas de la baranda, que la baranda también la voy a dejar con el mismo espesor medio. Y la voy a seleccionar con todo igual. Y ahí la selecciono y la voy a llevar a capa media. Y por ejemplo, ahora lo que va a ser fino, aquí me faltan las segmentadas, que las tengo que agregar. Pero las voy a agregar un poco más adelante. De hecho, voy a agregarlo, porque este sólidos debería ser sólidos 6 y este sólido 7. Y voy a agregar una capa 0,5 y son segmentadas. Porque estas líneas son las que yo voy a seleccionar como segmentadas, pero como están del mismo color que las de la ventana, no me las va a discriminar. Así que voy a solo dejarlas en fino por ahora. Voy a seleccionarlas. También voy a ocupar el parámetro todo porque yo quiero que me reconozca el color y el espesor. Y voy a seleccionar. Y los voy a llevar a fino. Y enviar a la capa actual. Cividuc, voy a meterme a Cividuc porque necesito buscar el cuadro de los espesores que les subí a Cividuc. Voy a ir a la clase, a la segunda pestaña, voy a bajar y voy a ir acá a la parte donde capas y espesores y voy a abrir este cuadrito que es fundamental para mí. Eso, segmentado está antes que fino, así que voy a tener que cambiar la numeración. Segmentado va aquí y esto es segmentado 4 y esto es 5. Este orden, como les comenté en clase, puede ir cambiando y pueden haber ya subcapas y esas cosas. Vamos a ir como
como para ir priorizando. Porque esta subcapa que la tengo llamada como muy fino y hatch, debiese tener un subgrupo, perdón, como está apagada, no me deja editarla, así que la voy a tener que prender. Y voy a apagar la capa 1, que todos son los otros elementos que faltan. Voy a esta subcapa le voy a entregar una subcapa que se va a llamar, perdón, voy a agregar una nueva capa y dentro de esa nueva capa la voy a meter ahí y la voy a llamar hatch. Y todos estos que están seleccionados aquí, que son todos estos naranjos, los voy a seleccionar, perdón, los voy a seleccionar de esta forma. En realidad los puedo seleccionar así, más fácil. Y los voy a llevar a esta capa, adentro. Ahí me llevó solamente uno solo, los voy a seleccionar acá, de esta forma. Voy seleccionando con Shift. Y esto los voy a llevar adentro de esa subcapa. Y ahí ya tengo una subcapa dentro de esta, que ahora la puedo ir apagando, pero está dentro de esta subcapa. Que me interesa que estén dentro de esta porque es la capa principal porque nos da por el espesor. Y quiero crear una subcapa porque ahora de esta capa voy a crear una nueva que se va a llamar mobiliario. Y otra, perdón, que ahí me equivoqué, control Z, de esta otra subcapa que se llama objetos. En este caso yo no tengo objetos, pero ustedes, la mayoría va a tener, como los libros y esas cosas. Y eso lo vamos a priorizar, que como van a estar sobre los mobiliarios, van a tener una prioridad en cuanto a que se van a montar sobre, pero van a tener un espesor distinto. O el mismo en este caso, dependiendo de cómo lo vayamos armando. Por ejemplo, ahora voy a apagar esta capa. Voy a dejarla abierta, pero la voy a apagar. Y voy a ir de nuevo a la capa 1 y la enciendo. Por ejemplo, acá se me fue dentro de objetos. Yo voy a meter a las personas. Es medio raro, pero en realidad debería crear otra que sea personas, pero en este caso lo voy a dejar con objetos, como el único objeto que tengo. Por ejemplo, el único objeto que tengo es la tele, pero la tele la voy a dejar dentro de mobiliario porque no me va a afectar en el espesor. De hecho, debiésemos trabajar con el mismo espesor de mobiliario y objetos, el mismo. Mobiliario. Ahí está. Ahí sí. Y voy a crear una, para que estemos ordenados, voy a crear una nueva, perdón, como está apagado no lo detecta, voy a crear una nueva que se llame personas. Ya, ahí sí. Ahora voy a apagar esta capa y, por ejemplo, voy a seleccionar esta persona, la persona que en realidad la tengo como un sólido. La voy a seleccionar y la voy a llevar a esa capa, a organizar y enviar a la capa actual. Y como también tiene líneas, esas líneas las voy a seleccionar y las voy a enviar a persona. Enviar a capa actual. Ya, y ahora tengo todos estos elementos que son los mobiliarios. De hecho, la televisión la pudiese especificar, pero eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Como sé que todo esto es verde, me lo voy a seleccionar todo y lo llevo a la capa mobiliario. Ver la capa actual. Y ahora voy a volver y voy a encender solamente. Voy a encender esta capa y voy a apagar personas y objetos. Y me voy a dar la lata de seleccionar uno por uno estos elementos porque quiero diferenciarlo. En este caso ustedes ojalá lo hagan desde ArchiCAD. Por alguna razón esto no me lo está seleccionando, así que me está seleccionando todos los elementos, no solamente estos. Voy a ir hoja por hoja a seleccionar. Por alguna razón no me deja seleccionarlo para llevarlo a los mobiliarios. Pero en fin, ustedes deben diferenciar
los objetos y ojalá traerlos desde ArchiCAD ya con otro color. Porque les va a pasar, si no, les va a pasar lo que me está pasando a mí en este momento. Ya, vamos a apagar estas capas y vamos a darnos cuenta que uno cree que esto está vacío, pero todavía hay cosas aquí. No hay ninguna, no hay ninguna, excelente. Ya tengo todo esto seleccionado. Ah, uno cree que ArchiCAD no tiene más cosas, pero por ejemplo yo ya había seleccionado todo lo blanco. Acá si selecciono, ahí está. Todo lo blanco lo tengo en sólidos. Así que ArchiCAD deja igual ciertos... Voy a borrar esos textos porque hay unos textos escondidos acá abajo. Porque ArchiCAD toma todos los elementos que son en blanco y negro, o sea, los que son como blancos, por ejemplo, los fondos de los mobiliarios, los fondos de estos muebles, y el fondo de la ventana, por ejemplo, todo eso es blanco. Y en este caso yo todo lo seleccioné. En este caso puedo seleccionar uno, voy a seleccionar, se me movió, lo selecciono y por lo mismo seleccionando todo me los detecta y los llevé a la capa sólidos 2. Y ahí voy a ver si es que voy a necesitar alguno, porque más que alguno voy a necesitar para poder, no sé, tapar el hatch que va por debajo y esas cosas. Por ejemplo, vamos a encender de nuevo esto. Y por ejemplo, si yo desactivo los sólidos, de hecho, aquí no me está afectando ninguno porque estos hatch se cortaban. Estas líneas se cortaban, ¿cierto? No me afectaban. Pero el que sí me va a servir es el de la ventana, por ejemplo. Voy a llevar el hatch y sé que necesito que sobre los objetos podría crear una nueva que se llame ventanas. Perdón, y lo voy a llevar acá adentro como una subcapa y le voy a poner vidrio en realidad, vidrio, que es el vidrio de las ventanas y el vidrio, por ejemplo, de la mesa. Y ahora voy a ocultar esa capa y ya tengo seleccionados los sólidos y voy a ir de manera casi intuitiva a seleccionar todo y me voy a dar cuenta que tengo un vidrio ahí. Ay, por ejemplo no me lo seleccionó. Ah, ya sé que no me lo selecciona porque lo borré en algún momento. Bueno, voy a tomar el vidrio de la ventana, que es el único que sé que está. Por ejemplo, si estuviese el vidrio de la ventana me lo puedo traer, pero lo que es vidrio lo voy a seleccionar y lo voy a llevar a la capa de vidrio y organizar y enviar a la capa actual. Y por ejemplo, si prendo el hatch, esta capa y y apago el vidrio, ese vidrio queda sobre la estructura de la mesa, por ejemplo. En este caso, si yo hubiese dibujado no hubiese borrado el vidrio, tendría el vidrio como cortándome ese hatch exterior. Por eso lo saqué al final porque me estaba cortando el hatch exterior. Pero si ustedes tienen algún vidrio o algo que quieran ocultar con un hatch blanco, en este caso funciona de esta forma. Ya, ahora vamos a ir capa por capa otorgándole los espesores. Por ejemplo, acá ya me doy cuenta, si ya parto capa por capa, por ejemplo, voy a ir a la capa 1 y sé que era la capa 1, era la capa original. Voy a seleccionar si es que hay algo. No hay nada, ahí hay cosas que me selecciono porque lo tenía encendido. Voy a la capa 1, selecciono y no hay nada. Y por seguridad me lo voy a borrar porque no me interesa. Texto no tengo ninguno y acá líneas gruesas. Sé que estas no corresponden porque es un ¿cómo se llaman? Se me olvidó. Estas cosas de calefacción, los radiadores. Este radiador sé que es un objeto, así que lo voy a ir a la capa objeto, o sea, la capa, de hecho lo voy a la capa objeto aprovechando, organizar y enviar a la capa actual, y se envió a la capa de objetos. Y ahora vamos a volver acá al cuadrito que tenemos acá y vamos a ir al grueso, y grueso es 0,4 a 0,5 puntos y vamos a ocupar 0,5 puntos en este caso. Bueno, ocupar 0,4 o 0,5. En este caso 0,4. Voy a seleccionar todo. Voy a revisar nuevamente una vez más porque necesitamos corroborar el color. Es 100, que significa que es negro completo, que es el primero que creamos.
Vamos a darle el espesor del trazo, que es 0,5, 0.5, perdón, 0. Me olvido que acá se trabaja con coma, 0,5 puntos. Y ya tenemos el espesor correcto, pero no los colores. Seleccionamos esto nuevamente y vamos a ir a esta parte, a esta opción de acá, negro. Y ahora sí está todo negro. Todo lo que era gris está negro y está todo negro. Pero aquí nos faltan líneas, pero ahí nos vamos a ir dando cuenta. Por ejemplo, si enciendo la capa medio, no está la que falta, en fino tampoco, segmento tampoco, y acá me doy cuenta que esta línea, estas tres líneas corresponden a un elemento cortado, igual que esta y esta, y las voy a llevar a la capa grueso. Secundario, organizar, enviar a la capa actual. Voy a seleccionar y voy a apagar de nuevo los hatch. Ah, me envió esto también. Esto por error me lo mandó, así que lo voy a enviar de nuevo a hatch. Haga por error. Esta capa de hatch me la trajo hacia acá, así que me la voy a llevar acá, que era el último. Ah, ya sé lo que pasa. Voy a ir de nuevo, nuevamente. Estos hatch los voy a encender. Estos hatch, estas líneas están agrupadas. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar esto, deseleccionar ese y deseleccionar este. Y ahí todavía hay varias líneas que están ahí dando vuelta. Te dice, por cualquier error, por cualquier problema, lo vamos a desagrupar todo. Y ahora todo esto son líneas independientes. Y ahora vamos a seleccionar línea de nuevo, línea por línea. Y ahora sí, estas líneas las llevo a la capa grueso. Organizar y enviar a la capa actual. Todavía aquí hay un error. Por alguna razón me está llevando todos estos elementos. Voy a llevarlas de a uno, a ver, porque por alguna razón me está llevando todo. Voy a cambiarles el color antes de llevármelo. Negro. Llevarlo a negro. Porque por alguna razón mañosa me está seleccionando todo. Pero hasta le digo el color del relleno. Y me está seleccionando todo aún. Así que por alguna razón todo esto está agrupado. Todavía está muy desagrupado. Así que voy a soltar todos los grupos de nuevo. Desagrupar, arreglar grupo. Seleccionar el grosor del trazo, tampoco. Voy a deseleccionar de nuevo todo esto. Ah, el color del trazo. Seleccionarlo por el color del trazo. Y eso lo voy a llevar a la capa grueso. A ver si resulta ahora. Por alguna razón me está llevando todo de nuevo a todo esto que hice hatch acá. Me lo está llevando a la capa grueso. Bueno, cuando esto está así de mañoso, uno ya va a tener que hacerlo de esta forma casi. Hacer una lata, pero por ejemplo voy a buscar las que son negras.
Lo que hice, lo que hice es que de nuevo me pasa lo mismo. No hay caso, ¿eh? Control Z. Aquí tengo los trazos negros, el hatch. Voy a volver con la capa hatch acá donde corresponde. Me hubiese ahorrado todo esto si es que hubiese trabajado bien las líneas desde ArchiCAD. Voy a llevar esto a la capa muy fino de nuevo, capa muy fino. Y la capa hatch va aquí. Bueno, voy a volver acá. Bueno, hay una cosa que puedo hacer que es terrible lo que voy a hacer, pero puedo copiar esto con control C. Por ejemplo, voy a apagar la capa grueso y voy a seleccionar estas capas, control X, y voy a apagar esa capa y voy a ir a la capa grueso y voy a darle pegar. Eso es el último recurso. De hecho, me faltó una línea todavía. A ver, veamos. Ah, no, creo que está ahí. Ese fue el último recurso, no lo recomiendo, pero como último recurso ese sería. Esto lo voy a seleccionar de nuevo y lo voy a agrupar con control G. Y voy a encender la capa hatch de nuevo. En realidad la capa hatch no, la capa de sólidos. Y para recordar que este va aquí. Y este lo voy a ajustar aquí en relación a ese sólido. Bueno, este es como el último recurso. Aquí no se ajustó de la mejor forma, voy a tener que moverlo. Ahí sí. Por alguna razón este no está calzando de una forma, así que debe haber un error de perspectiva o algún error de cuando el cambio. Ya sé cuál es el cambio, cuál es el problema. Este objeto están los sólidos. De hecho, aquí faltan un par de líneas todavía. Si nos vamos a la capa fina, claro, nos vamos a la capa fina, eso va ahí y eso va ahí. Bueno, ahí está de cierta forma. Y esta línea de acá va acá. Y cierto, esa línea fina también está dando mal uso, así que la vamos a llevar a grueso. Esas sí se corrieron de buena forma, no como la del hatch. Acá por un tema de velocidad por un tema de velocidad realmente se van apagando los colores. Pero ahí más o menos se arregló. El hatch sólido es el que hay que corregir, que es este. Por alguna razón se deformó en algún momento. Y es lo mismo con este otro. Pero eso lo vamos a solucionar más adelante. La idea de esto en este momento es darle los espesores, que eso es lo que nos importa. Bueno, voy a apagar el hatch y ahora voy a apagar de nuevo la capa media. Y nos faltan estas líneas, porque estas son las que estaban en la otra capa. Y sabemos que estas líneas no tienen el correcto espesor, que es 0,5. Y esto lo seleccionamos y le damos 0,5 y negro. Y ahora sí, esto está correcto. Ahora las capas medias.
capas medias son solo esas líneas. Vamos a ir al cuadro. Y las líneas medias también son en negro, pero son de 0,2 o 0,25. En este caso los vamos a dejar de 0,25. 0,25. Y el color negro. Vamos a ir corroborando con los otros espesores y vamos a ir viendo cómo van apareciendo las cosas. Por ejemplo, ahora viene la capa fino, que es 90 a 100K. Vamos a utilizar ahora 90 y 0,1, no 0 o 0,125, 0,125, para que no sea tanto el cambio. Que esto es fino, en este caso estas las vamos a llevar a segmentado antes de seguir avanzando con esto, la capa actual, y esto lo vamos a llevar a 0,125 y 90, que es el que viene. Ya, y ahí vamos avanzando y vamos viendo cómo va quedando esta jerarquía de líneas. Ahí vamos viendo cómo va avanzando. Ahí ya se empieza a diferenciar un poco lo que es el muro de lo que es la ventana. Y obviamente líneas cortadas porque son los otros elementos que están apareciendo, que son los que faltan. Perdón, esto no hay que ver. Vamos a los espesores. Ahora viene el segmentado, que es 80 y 0,1, que son estas líneas. Vamos a ir apagando y ahora vamos a ir a esto, que es, perdón, segmentado. Segmentado, como ya vienen las líneas vienen segmentadas desde ArchiCAD, no nos vamos a meter con eso. 0,8, 80 de gris. Ya, ahora vamos a la capa muy fino, y la capa muy fino tiene objetos, mobiliarios y hatch. Vamos a, y aquí vamos a trabajar un poco con distintos espesores. Por ejemplo, vamos a dejar los mobiliarios en 0,1 y los hatch en 0,75. Y los mobiliarios los vamos a trabajar en 80 y los hatch en 60. Mobiliario. Vamos a encender mobiliario. Mobiliario. Vamos a seleccionar todo y vamos a trabajar en 80 y en 0,1. Este también lo seleccionamos, 0,1, 0,1 y 80. Vamos a ir apagando esto, vamos a ir a hatch, y hatch lo vamos a dejar en 0.075 y vamos a trabajar en 60, que es uno de los más claros. Por ejemplo, vamos a encender el mobiliario para que veamos la diferencia. Es sutil la diferencia, pero es notoria, es importante. Y personas, vamos a dejar las personas también. De nuevo voy a apagar el hatch y los mobiliarios y voy a dejar solo las personas. En este caso, como esta persona la tengo como un sólido y la tengo con líneas, lo que voy a hacer es seleccionar la línea, por ejemplo, y voy a eliminar las líneas y me voy a quedar solo con el sólido. Y el sólido, estos sólidos que vienen de ArchiCAD también vienen con un espesor que en este caso está sin color. Le vamos a dar un color, que vamos a trabajar con el mismo color de los mobiliarios, que es 0,8, o sea 80K. Y ese 80K le vamos a dar 0,1, igual que los mobiliarios. Y en este caso podríamos trabajar con algún color en esto, pero lo vamos a dejar en casi blanco, que es el último. Que en realidad no es blanco porque es un color que nosotros creamos.
pero es que tiene un poco de negro, que es 5% de negro, que es como para diferenciarlo un poco del blanco general. Y el vidrio lo podemos activar. Vamos a activar los objetos y vamos a ir prendiendo todas estas capas: hatch, sólidos, segmentos, fino, medio, grueso. Voy a apagar la capa de los sólidos para que veamos un poco el cambio y la jerarquía de los colores. Aquí podemos ver la diferencia de los pinceles. Aquí está la línea gruesa, ahí está la línea de proyección del muro que se va proyectando hacia atrás. Acá esta línea del mobiliario se ve como casi como la del muro, pero como son varias líneas aquí se están montando, por eso es que se ve así. Podemos borrar una y dejar una sola para poder eliminar ese borde, pero eso ya de control Z, eso ya depende de la pulcritud de cada uno, pero ya hay una diferencia. Y aquí ya podemos ver las diferentes jerarquías de estos elementos. En este caso el vidrio, por alguna razón, ah, aquí hay algo que falta, que por alguna razón, la utilización de la capacidad del computador, no me cargan algunas cosas, pero uy. Bueno, ese vidrio por alguna razón está quedando de esta forma. Porque las líneas, de hecho esto lo podría traer y traerlo, no sé, arriba de las líneas, ahí, arriba de las líneas medias, y esas líneas y ese vidrio le podemos dar el espesor, le podemos dar un espesor de 0,1 por ejemplo, perdón, ahora sí, un color que es 0,80 y darle un espesor de 0,1. Y ahí ya se ve de mejor forma. Por eso ya ustedes después ya pueden ir rompiendo la regla de esta organización de capas y ir moviendo a conveniencia ciertos objetos que le van a ir ayudando a ustedes a que esto se vea de mejor forma. Por ejemplo, otra cosa que me va a servir, por ejemplo, es el marco de la ventana, que sé que tengo las texturas blancas. Voy a apagar todo esto y voy a apagar los sólidos negros y voy a dejar los sólidos blancos. Y sé que los sólidos blancos son todos estos, y sé que estos sólidos, por ejemplo ese sólido del suelo lo podría eliminar o dejar, porque es el sólido del suelo. Pero por ejemplo voy a tomar estos y voy a ir tomando estos sólidos de las ventanas y los podría crear una capa, perdón, crear una subcapa. Porque está apagado esto, por eso no lo puedo mover. Pero podría traerlo, por ejemplo, a la capa que está delante de los hatch, que es la que me interesa. Voy a crear acá la subcapa y voy a llevar eso que tengo seleccionado a esa capa. Y ya está esa capa blanca, por ejemplo, ahí, que me importa, porque me tapa el hatch. Y ahora voy a prender todas las capas. Voy a
voy a sacar la de sólidos porque no me está molestando para la visualización. Y ahí me doy cuenta de que ese blanco me ayudó a tapar el hatch que estaba molestándome. Lo mismo podría seleccionar ahora el que me quedó pendiente al medio, que podría ser, que es perdón. Puedo volver acá a la capa sólidos y podría ya mover perdón, voy a de nuevo recapitular, voy a apagar la capa fino porque sé que eso está ahí. Selecciono estos y lo llevo a esa capa de sólidos que están enfrente de los hatch. Y por ejemplo esa ya me ayuda a tapar esa parte del hatch. Acá se me borró el otro por alguna razón, pero se entiende un poco ya la lógica. A muchos les pedí que explotaran este muro por temas de representación, era como para poder tenerlo y darnos la opción de ver cómo se explota. En este caso podríamos generar una línea de aquí a acá, de aquí a acá, para poder ir viendo dónde esto realmente iba. En realidad creo que va ahí. Chuta, como lo estoy haciendo una capa que no existe, voy a volver y voy a irme a la capa segmentado y voy a hacer estas líneas. En este caso son unas líneas que no existen. Le voy a dar un espesor de 0,1. Ok. Voy a seleccionar esta otra que tengo acá y lo voy a alargar hasta allá y esta lo voy a llevar hasta acá. Por ejemplo, tener dos líneas segmentadas que según el espesor que le vamos a entregar es de 0,1 a 0,1 y la vamos a dejar de 80 o 80. Y en este momento son líneas como líneas que son que no tienen, ¿cómo les puedo decir? Que son continuas. En este caso vamos a la parte acá donde dice trazo y le vamos a decir que sea discontinuo. Y por ejemplo le vamos a dar que sea un punto. Y ahí ya tenemos una línea punteada. En este caso podríamos trabajar con esto para que sea un poco más grande. Le podríamos decir que sea de 2 puntos para que se note. Ya, y ahí estaría. Y ahora puedo encender la capa de los sólidos negros. Y ahí yo podría ajustar esto, pero lo voy a dejar así por el momento. Y ahí ya podemos ver una cierta jerarquía de elementos. Y así debiese terminar y quedar su trabajo de isométrico. Y lo mismo se aplica y los mismos espesores se van a aplicar a la sección fugada. Eso, ojalá les haya parecido bien este tutorial. Cualquier duda nos comentan y vean este tutorial y practíquenlo y lo vemos en clases el lunes. Cualquier duda el lunes o si no al correo. Que estén bien, nos vemos.